Muy buenas tardes. En esta segunda oportunidad y continuando con los aspectos infectológicos en el proceso de procuración y trasplante, vamos a referirnos específicamente a las complicaciones infecciosas en los receptores de trasplante. Las complicaciones infecciosas son las causas más frecuentes de morbilidad y también de mortalidad en los receptores de trasplante. Y como vamos a ver, estos procesos pueden ocurrir como parte de una reactivación o ser adquiridos. Las reactivaciones en el receptor de trasplante son muy frecuentes y esto tiene que ver con la posibilidad que tienen, después vamos a hablar un poco más en profundidad de esto, pero la posibilidad que tienen a punto de partida de infecciones conocidas o no conocidas endógenas de reactivarlas producto de la inmunosupresión. Pero además están expuestos a diferentes agresores exógenos que, como ya vimos en la clase anterior, pueden ser derivados del propio injerto, que pueden ingresar a través de algunas metodologías terapéuticas como los derivados hemáticos y que además pueden ser adquiridos en el medio en forma inhalatoria, en forma digestiva o también por el contacto directo. En el manejo de los huéspedes especiales siempre encontramos algunos retos y el paciente trasplantado no es la excepción. Uno de los retos importantes que tenemos que tener en cuenta es que en una proporción alta de los casos de complicaciones infecciosas, estas no cursan con síndrome febril, lo cual dificulta bastante el diagnóstico. Lo vemos sin ninguna duda en las infecciones fúngicas, pero también hay algunos procesos virales o parasitarios que pueden presentarse con sintomatología que no incluya un cuadro febril. Pero además, el proceso febril en el contexto de un receptor de trasplante puede deberse a otros orígenes que no sean infecciosos, como puede ser el caso de algunos rechazos, de algunas alteraciones de tipo autoinmunitarias y también en el caso de algunos procesos tumorales. Una proporción de los receptores de trasplante, de acuerdo al tipo de inmunosupresión, cuán profunda sea y qué tipo de inmunidad afecte, puede darnos síndromes totalmente atípicos con respecto a lo que nosotros conocemos en la población general. Estas manifestaciones que pueden ser, vuelvo a decir, atípicas, pueden ser, es decir, diferentes a lo que uno conoce, pueden ser incompletas, falta algún signo, u oligosintomáticas, es decir, signos o síntomas muy leves de una enfermedad importante a tener en cuenta y a tratar, en realidad puede darse en el contexto de estos pacientes. Además de estos retos, que serían diagnósticos, tenemos otro reto mayor y es que existe la posibilidad, y siempre nos sorprende, de encontrar grupos de microorganismos que no son los habituales productores de enfermedad en la población general y que en realidad inclusive pueden conocerse como saprófitos y en el contexto de una inmunosupresión profunda transformarse en patógenos. Y si todo esto fuera poco, la velocidad de progresión de estas infecciones suelen ser mucho mayor de la que encontramos en los pacientes inmunológicamente normales. Es importante tener en cuenta el concepto de microbioma. En este caso vamos a hablar del microbioma del receptor, pero puede aplicarse a cualquier persona. El microbioma de cada uno
está constituido por la colonización previa de las mucosas y de la piel. Esto es un componente hasta obvio. Pero también está constituido por infecciones latentes, es decir, aquellos microorganismos a los cuales fuimos expuestos que nos causaron o no enfermedad sintomática y que en realidad se encuentran incorporados formando parte de este microbioma. Estos microorganismos latentes que no nos producen enfermedad, y no solamente estos, sino los que nos colonizan, conforman un verdadero equilibrio con la posibilidad de tener un sistema inmune normal. Entonces, este equilibrio es dinámico porque vamos exponiéndonos a nuevos patógenos, se va enriqueciendo nuestro microbioma, pero la inmunidad normal, un sistema perfectamente indemne, nos mantiene en equilibrio y vivimos en armonía con nuestro propio microbioma. En el momento que el receptor adquiere un injerto, en realidad el microbioma, su microbioma, se enriquece sectorialmente con algunos aportes del donante. Entonces, aquí tenemos que hablar de todo lo que son infecciones del donante, que ustedes muy bien conocen a través de la clase anterior, y también infecciones que uno va adquiriendo en la comunidad, al respirar, al comer, al entrar en contacto con diferentes sustancias, personas o cosas. De tal manera que seguimos enriqueciendo el microbioma, pero en una circunstancia absolutamente diferente. Y esa circunstancia diferente es en realidad nuestro sistema inmune alterado, producto de la inmunosupresión. Esto no es menor porque ya no incorporo algunos microorganismos y me mantengo en equilibrio, sino que estos microorganismos corremos el riesgo de que produzcan procesos infecciosos, como ya hemos relatado, a veces letales, a veces menos riesgosos, pero todos que deben ser diagnosticados y tratados. Ahora, un dato importante a tener en cuenta de estas exposiciones es la posibilidad de que ante esta alteración inmunológica a los que nos someten los inmunosupresores, el comportamiento de los injertos se vea resentido por la agresión de algunos componentes de nuestro microbioma que en realidad ya no están tan en equilibrio, que en realidad escapan a ese equilibrio que tenía el receptor antes de ser un receptor y que al someterse a una inmunosupresión queda desregulado y por lo tanto puede propiciar en algunos casos, y menciono especialmente citomegalovirus, puede propiciar el rechazo del propio injerto. Otros conceptos importantes a tener en cuenta es que la disfunción inmunológica, al dejar vulnerable al receptor, propicia que no sean necesarios grandes inóculos de microorganismos para desarrollar las enfermedades. Ustedes saben que toda enfermedad tiene un inóculo a partir del cual puede manifestarse como tal y por debajo del cual en realidad la inmunidad lo bloquea. En este caso no necesitamos el inóculo conocido porque estamos hablando de inmunidad normal, sino que bajos inóculos pueden propiciar grandes infecciones. Pero además, los microorganismos no deben ser específicamente virulentos y microorganismos menos virulentos también pueden dar grandes infecciones. Y además, ya lo hemos mencionado, estas infecciones son de mayor severidad y de evolución más rápida que en el huésped normal. El riesgo de las complicaciones infecciosas en el receptor de trasplante se encuentra dado
por la relación entre las exposiciones epidemiológicas, tanto de receptor como de donante, y el estado de inmunosupresión del receptor. La exposición epidemiológica del receptor y del donante está conformada por la que presentaron a lo largo de toda su vida en la comunidad y además en los periodos de hospitalización. La exposición nosocomial a la que nos referimos particularmente en el caso del donante es su última estadía en un hospital, que generalmente se da en una unidad crítica y que luego de esta última estadía, donde se declara su fallecimiento por criterios neurológicos, pasa a ser un donante. Y en el caso del receptor nos referimos a el inicio del trasplante y con posterioridad al proceso de trasplante, su estadía en la internación, que generalmente en los primeros días se realiza también en una unidad crítica. Fíjense ustedes que hablamos en ambos casos de unidades que tienen una alta tasa de infecciones relacionadas al cuidado de la salud. Entonces, lo que vamos a ver ahora es este listado, que son microorganismos altamente resistentes y que muchas veces colonizan a los pacientes, no solamente dando una infección aguda, sino dando procesos que se reactivan en meses sucesivos. Staphylococcus aureus, fundamentalmente en el ámbito nosocomial, el meticilino resistente, se encuentra habitualmente relacionado con la infección de los dispositivos endovasculares. En el caso de Enterococcus, surge algunas cepas a nivel institucional que son altamente resistentes. Ustedes tienen allí todo el listado de antibióticos que fíjense que no son de uso habitual para un Enterococcus, pero bueno, sin embargo, hay Enterococcus altamente resistente, inclusive a estos antibióticos. En el caso de las enterobacterias, tenemos aquellas que, estoy hablando de las resistencias, digamos, más habituales, desgraciadamente, hoy en nuestras instituciones. Las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. En estos casos, los pacientes solo pueden tratarse con carbapenem, pero también hay enterobacterias que son productoras de carbapenemasas, entonces los carbapenem tampoco son útiles en ese momento y se utilizan estrategias de terapéuticas asociadas de acuerdo a las SIM que presenten en los distintos casos de antibióticos. También hay bacterias no fermentadoras, como es el caso de Pseudomonas, Acinetobacter, que son altamente resistentes y a veces solamente sensibles a un antibiótico. Pero hay también otros microorganismos que en particular son mucho más frecuentes, no probablemente en nuestro país, sí tienen serios problemas en Europa y sobre todo Estados Unidos, que es el Clostridium difficile, el productor de una colitis pseudomembranosa, que en realidad en muchos casos es fatal y que tiene transmisión nosocomial. Esto está inclusive conectado no solamente o ligado a los cuidados de la salud desde el punto de vista del personal que asiste a estos pacientes, sino también con las habitaciones donde se internan. Aspergillus es un hongo que vamos a ver generalmente en paredes que se encuentran con humedad, en edificios viejos, en lugares donde hay reformas edilicias. Todo esto puede ser en una institución y en ese caso siempre hay que adelantarse a la posibilidad de que exista una complicación con este hongo. Y Cándida, que lo digo muy habitualmente, es el productor
en tercer o cuarto lugar de infecciones relacionadas al cuidado de la salud de acuerdo a la institución en los distintos rankings. Un dato que no les dije y no quiero dejar de explicar es que las enterobacterias, tanto las productoras de beta-lactamasa de espectro extendido como de carbapenemasas, son habitualmente productoras de complicaciones urinarias. Cuando hablamos de la exposición comunitaria, tenemos que pensar en las vías por las cuales puede penetrar un microorganismo y entonces tenemos aquellos que preferencialmente es la vía alimentaria a través de la vía digestiva, la vía respiratoria o el contacto directo. Ustedes tienen un amplio listado de posibilidades de los cuales solamente quiero comentar que los distintos pacientes receptores de trasplante se instruyen, se capacitan para que tengan cuidado en todas estas situaciones, tanto en lo que comen, en los cuidados de los lugares donde habitan o hacia dónde van a ir, y hay varios ejemplos de esto, o el contacto directo con ciertas mascotas, lugares, plantas, etc. Así que siempre hay que tener una capacitación particular para que estos pacientes nos ayuden a cuidarnos. Existen algunos microorganismos que, si bien ya lo hemos visto en algunas listas, yo voy a volver a mencionar porque son los que no pueden olvidarse en el contexto de un receptor de trasplante. Y dentro de los virus son el grupo herpes con todos sus componentes, como ven allí, el grupo de los virus productores de hepatitis, los retrovirus humanos, HTLV y HIV, y algunos otros que en realidad muchos no son de nuestra área, como es el hecho del virus del West Nile, que es el oeste del Nilo, el virus del oeste del Nilo, y algunos otros que hemos tenido en nuestro territorio, más que nada como casos importados, que es el caso de chikungunya y zika, otros autóctonos desgraciadamente hoy, como es el dengue, y voy a mencionar nuevamente el virus rábico que produjo en Estados Unidos en el año 2000 el deceso de un paciente por encefalopatía que en ese momento no se conocía la causa. Este paciente fue donante, se donaron el hígado y los dos riñones, y estos 3 receptores murieron todos de rabia. Es por eso que uno de los condicionantes de la distribución de un órgano es la presencia en el donante de una encefalopatía viral o no conocida, de etiología no conocida. Dentro del grupo de bacterias, más allá de todos los que mencionamos, debemos reconocer que las micobacterias son un riesgo importante en este grupo de receptores y especialmente el Mycobacterium tuberculosis por la alta prevalencia en nuestro territorio. Nocardia es una bacteria que se transmite por vía o se contrae por vía inhalatoria y que generalmente produce nódulos pulmonares, si bien a veces puede penetrar a través de soluciones de continuidad en la piel. Y Listeria es una bacteria que se encuentra relacionada con los productos lácteos. Es por eso que dentro de la capacitación que hablábamos en unas diapositivas atrás, se trata de que los pacientes inmunocomprometidos, al igual que las embarazadas, les tengo que decir, no deberían consumir productos lácteos que no sean pasteurizados, es decir, los quesos regionales que no tienen un cuidado y que en realidad los venden después de una manufactura casera, en verdad deberían prohibirse o proscribirse. En cuanto a los hongos, que no debo olvidar, tenemos 2 diferentes grupos, el endémico que ya hablamos.
Fíjense ustedes, el primero para nosotros, sin duda, histoplasma, pero no nos olvidemos que endémicamente, si vienen de países limítrofes o si llegan del norte del país, podemos tener coccidioides, blastomices o inclusive paracoccidioides. Dentro de los oportunistas tenemos un gran listado de hongos. De hecho, Cándida es uno de los oportunistas. Lo que pasa es que Cándida es un hongo que todos tenemos presente porque para nosotros es el más frecuente. Pero también hay otros como Pseudosporium, las Phaeohyphomicosis, que son un grupo de muchos hongos, o los mucorales, que también son un grupo de varios hongos, que en realidad pueden en distintos pacientes, en distintos receptores de trasplante, generar una patología sumamente agresiva y a veces letal. En cuanto a parásitos, Toxoplasma gondii tiene alta prevalencia en nuestro medio. Trypanosoma cruzi nunca debemos olvidarlo, también por la prevalencia en el territorio argentino. Strongyloides stercoralis es más de la zona del norte de nuestro país, lo mismo que Leishmania. Y en el caso de Balamutia, en realidad es una ameba de vida libre que puede dar una encefalitis granulomatosa, que no es habitual, es una enfermedad sumamente rara, hay pocos casos descritos en pacientes trasplantados. Bueno, además de todo lo que hemos hablado de exposición, tenemos que iniciar ahora con lo que sería el estado de inmunosupresión. Cuando hablo de estado de inmunosupresión, no solamente nos interesa cuál es el inmunosupresor, sino también cuáles fueron los tiempos de inmunosupresiones previas o de las actuales, y de las actuales sería, y también cuáles son las dosis de inmunosupresión que se dieron a estos pacientes. Sin duda que el objetivo de colocar inmunosupresión es disminuir el riesgo de rechazo. Sin embargo, tiene algunas dificultades asociadas, como es la que acabamos de mencionar en varias oportunidades, que es producir inmunodeficiencias de diferente tipo, ya vamos a ver, que incrementan riesgo no solo de infecciones, sino también de neoplasias, algunas de ellas asociadas a microorganismos, sobre todo virales. Pero además genera un riesgo de toxicidad, tanto en forma directa como a través de una vía indirecta, que puede perjudicar a los tejidos y en especial al órgano implantado. Vamos a empezar a ver algunos de los inmunosupresores que se utilizan en trasplante. Yo sé que ustedes han tenido la charla previa a esta con el doctor Tanús, que le estuvo aportando muchos datos sobre este tema, pero yo solamente voy a basarme en datos bien concretos que tengan que ver con el riesgo infectológico. El primero de esta serie es un inmunosupresor que tiene la particularidad de ser muy selectivo. Es un agente o anticuerpo monoclonal que actúa contra la interleuquina 2 y que en realidad se utiliza en los trasplantes que tienen mejor histoidentidad entre donante y receptor, es decir, tienen buena compatibilidad. La droga, digamos, yo creo que la más representativa del grupo es el basiliximab, que es el que se utiliza en trasplante y tiene la particularidad de, por ser tan selectiva, no dar ningún incremento en el riesgo infectológico del receptor. Cuando el trasplante se va a hacer entre dos personas que no tienen buena histocompatibilidad, es oportuno dar un anticuerpo policlonal que tiene la particularidad de ser un gran depresor de las células T y sobre todas las cosas deplesionar rápidamente estas células. En pocos días el paciente tiene un descenso significativo
de los linfocitos. Existe sobre todo un componente que es la timoglobulina, que es la que se utiliza actualmente en este tipo de situaciones. Y por supuesto que en este caso sí, los riesgos de desarrollo de infección son importantes y el desarrollo de infección fundamentalmente es de microorganismos de tipo oportunistas. Los corticoides, específicamente meprednisona, que es lo que se utiliza en el receptor de trasplante, forman parte del triple esquema que se utiliza habitualmente en un paciente trasplantado. En realidad, desde el año 2009 se empezó a utilizar menos y en algunos, ustedes van a ver que hay algunos regímenes que no lo incluyen, pero en nuestro país está ampliamente difundido y en nuestro equipo de trasplante es uno de los tres pilares que tenemos en la inmunosupresión. Claro, los corticoides sí, a diferencia de lo que acabamos de ver, tienen efectos múltiples sobre la inmunidad e importantes. Fíjense ustedes, allí yo les pongo, inhiben diferentes tipos de interleuquinas, desde la 1 hasta la 8, todas, el factor de necrosis tumoral, alteran la presentación antigénica, alteran la migración de leucocitos, alteran la función fagocítica y además alteran la liberación de citoquinas. Pero además, cuando se produce apoptosis de las células por la situación y la liberación de citoquinas que se presenta, esta apoptosis da mayor toxicidad, alterando absolutamente la respuesta no solo de tipo celular, sino también de tipo humoral. Esto tiene un gran impacto en la respuesta inflamatoria, que está absolutamente alterada, y también en la cicatrización de heridas. Desde el punto de vista infectológico, predispone a infecciones de todo tipo, fundamentalmente oportunistas, a nivel de los hongos, específicamente Pneumocystis jirovecii, por eso todos los pacientes receptores de trasplante tienen una profilaxis, una quimioprofilaxis que es para prevenir, entre otras cosas, pero sobre todas las cosas, a Pneumocystis jirovecii, que es con trimetroprima sulfametoxazol o cotrimoxazol, como quieran llamar. Las micobacterias en este punto son muy importantes tenerlas en cuenta porque los corticoides se utilizan a altas dosis, no son dosis pequeñas, y también algunas infecciones bacterianas e infecciones virales. Como ustedes ya deben conocer, hay un grupo de drogas que son inhibidores de la calcineurina y entre ellos se destacan la ciclosporina y el tacrolimus. Ciclosporina se utiliza, prácticamente no se utiliza, se la deja relegada para algunos casos muy particulares, la ha suplido desde hace varios años el tacrolimus. Estas drogas inhiben la actividad de las células T y además tienen impacto sobre la inmunidad humoral, disminuyéndola, de tal manera que la hipersensibilidad de tipo retardada está absolutamente alterada. Inducen una menor respuesta por este mecanismo que acabo de comentarles a las vacunas, es decir, la respuesta es menor en aquellos que están tomando estas drogas y también en toda práctica de intradermorreacción. El otro tema que tienen estas drogas es que tienen un alto componente de interacción con muchas medicaciones que se utilizan para comorbilidades habituales de los pacientes trasplantados y también con algunos medicamentos de tipo antibióticos o antimicóticos. Este compuesto generalmente aumenta el riesgo de infecciones fúngicas, de infecciones virales, específicamente citomegalovirus, y de algunas infecciones bacterianas también.
Dentro de los inhibidores de la síntesis de nucleósidos se encuentra el micofenolato en su forma mofetil o sódica, dos diferentes presentaciones comerciales, que lo que dan es una gran disminución en la síntesis de linfocitos tanto T como B. Además, como efecto adverso, deplecionan significativamente la serie hemática, por lo cual siempre hay que hacer un manejo bastante personalizado de cada paciente de la dosis de las drogas por los efectos adversos, y predisponen en etapa temprana del trasplante a las infecciones bacterianas, mientras que en etapas tardías favorece el desarrollo fundamentalmente de infecciones virales y especialmente citomegalovirus. Y por último, otro grupo de drogas que inhiben a la mTOR, que tenemos el sirolimus y el everolimus. Estas drogas inhiben a través de esta enzima, inhiben las activaciones y las proliferaciones linfocitarias, tanto de linfocitos T como B, también de los natural killer y también de los natural killer activados, que es esa sigla que ustedes ven como LAC. Esta droga es interesante porque como inhiben la proliferación, es un verdadero antiproliferativo y por eso se suele utilizar como un inmunosupresor en los pacientes que desarrollan algún tipo de cáncer posterior al inicio de inmunosupresiones con otros tipos de inmunosupresores. Por lo cual, se suele hacer lo que se llama un switch, es decir, un intercambio o un cambio de medicación inmunosupresora a favor de los inhibidores de la mTOR por su efecto antiproliferativo. Esto es una predilección, digamos, dentro de los distintos regímenes inmunosupresores. Otro de los efectos que presentan estos medicamentos, además de la alteración de la inmunidad, es que tienen la posibilidad, si bien no es muy habitual, de desarrollar patología respiratoria no infecciosa, que es de tipo intersticial y que puede evolucionar a la fibrosis pulmonar. Y por todo esto que dijimos, sobre todo por la inhibición de la activación y también de la proliferación de linfocitos, dan infecciones oportunistas que suelen ser fatales, con un desenlace fatal y una rápida progresión, y por supuesto el desarrollo de sepsis. Y por último, existen algunos factores que también pueden impactar en el riesgo de complicaciones infecciosas, que están ligados a complicaciones técnicas durante la cirugía, a defectos inmunológicos preexistentes como enfermedades autoinmunes o algunas mutaciones genéticas que puedan predisponer algunos riesgos, y por último las condiciones metabólicas que son sumamente importantes, y destaco en este particular caso a la diabetes y la desnutrición, que hay que tener en cuenta como coadyuvantes y asociados a todos los factores de riesgo que mencionamos anteriormente. Durante los primeros meses del trasplante se presentan la mayor cantidad de complicaciones infecciosas en un receptor. Y existe una explicación para esto, convergen varios factores, como son la presencia de infecciones en ese receptor, es decir, lo que llamamos infecciones preexistentes, el hecho de exponerse a una cirugía mayor, como es la que se realiza para colocar el injerto, los periodos de internación, que cuanto más largos o más críticos sean, estoy hablando desde el punto de vista de internación en unidades críticas o también de intervencionismo, mayor riesgo presentan, sin ninguna duda la inmunosupresión que acabamos de mencionar, y también la presencia de colonizaciones mucosas y de piel que pueden incrementar el riesgo en estas complicaciones.
Los primeros meses del trasplante, yo diría 4 a 6 meses primeros del trasplante y en algunos casos más, son los más críticos porque es el momento de mayor inmunosupresión del paciente. Desde hace muchos años, exactamente desde el año 1994, el doctor Rubin desarrolló una cronología de las infecciones durante el post-trasplante. Y esto lo asoció a los distintos momentos en que atraviesa el receptor con motivo no solo de las exposiciones, como ya vimos, sino también de la inmunosupresión. De esta manera se reconocen 3 periodos, de los cuales el primero se extiende hasta el primer mes o durante el primer mes y tiene una relación muy estrecha con la internación. Es por eso que el 80% de las complicaciones que se presentan son las conocidas por todos como asociadas al cuidado de la salud, específicamente infecciones de herida quirúrgica, infecciones relacionadas a dispositivos endovasculares, infecciones respiratorias y también infecciones urinarias. Todos estos lugares tienen en común que han sido invadidos y esa invasión en realidad coloca al receptor en riesgo. También podemos tener algunos otros que no son las infecciones más frecuentes en cualquier paciente, pero sí lo son en un paciente inmunocomprometido, como serían la presencia de colecciones a nivel intraabdominal o en el caso del trasplante hepático, las colangitis. Otro tipo de infecciones que se presentan son las que no advertimos en el receptor y que estaban presentes y fueron inadvertidas porque había, como ya desarrollamos este tema, o porque son oligosintomáticos o porque en realidad no se desarrolla una medida diagnóstica adecuada. Y otra de las posibilidades son las infecciones derivadas del donante, que en realidad ya conocemos en virtud de la actividad que tuvimos previamente. El segundo periodo, que llega hasta el 6º mes aproximadamente, se imaginan que en los periodos no es taxativo, no es rígido este límite, pero más o menos toma hasta el 6º mes, es el periodo de las infecciones oportunistas porque el paciente se encuentra en el mayor momento de inmunosupresión. Entonces, aquí van a tener, tanto sean bacterias, virus, hongos o parásitos, los que se pueden o pueden tener esta modalidad de oportunismo para desarrollar su enfermedad. Yo voy a resaltar el caso de Pneumocystis jirovecii dentro de los hongos. Es sumamente importante tenerlo en cuenta porque tanto es así que hoy prácticamente no vemos complicaciones de este tipo porque hace muchos años la modalidad, como ya vimos, la modalidad de prevención es la toma de un antibiótico que es el cotrimoxazol en forma permanente 3 veces a la semana y durante el primer año del trasplante, aunque en algunos casos, como el cardíaco, probablemente durante toda la vida. Este antibiótico no solamente es útil para disminuir el riesgo de neumocistis, sino también para disminuir el riesgo de Toxoplasma gondii y de nocardia. Otras estrategias que se llevan a cabo son las estrategias antivirales, de las cuales destaca en este periodo y diría que en la historia del trasplante en cualquiera de los órganos y en cualquiera de los momentos, las estrategias contra citomegalovirus. Citomegalovirus tiene una particularidad y es que no solo es un virus que produce una infección por un mecanismo directo, sino que además produce daño tisular por mecanismos indirectos, porque tiene la particularidad de realizar una modulación del sistema inmune. Entonces, en este punto,
es uno de los que se reconoce como posible ejecutor de un rechazo o coasiste al sistema inmune para producir el rechazo. En el caso del Epstein-Barr, también es un virus inmunomodulador que, además de poder dar un síndrome mononucleósico por acción directa, puede dar, inmunomodulando, linfomas, es decir, síndromes linfoproliferativos, porque tiene la capacidad de unirse al genoma del huésped, el genoma viral con el del huésped, y causar alteraciones de tipo neoplásicas. Una cosa que me olvidé de comentarles del citomegalovirus es que su acción directa es muy variada, puede dar también un síndrome mononucleósico, es depresor de algunas células de la sangre y puede dar colitis, puede dar hepatitis y también neumonía intersticial. Luego del 6º mes tenemos 3 posibilidades, y es cuando el receptor de trasplante presenta una buena función de su órgano, entonces las inmunosupresiones tienden a disminuirse y su inmunidad empieza a encontrar un equilibrio, a actuar en equilibrio con el resto de su organismo. Esto disminuye el riesgo de infecciones oportunistas y entonces los riesgos a que se encuentra el paciente expuesto son los de la comunidad como un paciente o una persona inmunológicamente normal. Otra alternativa es que los receptores presenten rechazo. Cuando existe un rechazo en el contexto de este periodo, el tratamiento, como ustedes ya vieron en la clase pasada, es con más inmunosupresión. Por lo tanto, ese equilibrio no se restaura, no se restablece y el paciente se prolonga en lo que sería un segundo periodo de inmunosupresión máxima. Tanto es así que si yo retiré profilaxis en este periodo, las tengo que volver a colocar porque la inmunosupresión que genera este tratamiento de los rechazos en realidad pone al paciente en un estado nuevamente de indefensión. Y también existe la posibilidad de que los receptores tengan algunas infecciones previas que en realidad se transforman en procesos crónicos. Se da sobre todo en los pacientes trasplantados hepáticos con hepatitis B y C, donde puede haber recurrencias de estas infecciones en el órgano injertado, es decir, en el órgano nuevo, y conlleva una serie de terapéuticas distintivas y especiales para cada caso. Como hemos visto recién, esta línea del tiempo de las infecciones o esta cronología de las complicaciones infecciosas en realidad hace que uno entienda que los pacientes están expuestos a procesos infecciosos que son prevenibles y que en realidad deben siempre tenerse en cuenta. Pero cada trasplante en particular tiene diferentes tipos de infecciones que son inherentes muchas veces al tipo de cirugía que se realiza y también al tipo de inmunosupresión. En el caso del trasplante renal, las infecciones más tempranas y más frecuentes son las infecciones del tracto urinario. Por la particularidad de donde se coloca el injerto, que tiene un corto trayecto del uréter hacia la vejiga, infecciones del tracto urinario bajo rápidamente se transforman en infecciones altas y con mucha sintomatología general y decaimiento, toxicidad y estado febril. Estas infecciones son todo un reto porque en el caso de algunas enterobacterias, que es el germen más habitual,
quedan estos pacientes colonizados con microorganismos que son altamente resistentes y que requieren de reiteradas internaciones para hacer la terapéutica indicada. El virus BK es uno de los virus que se adquieren con el injerto renal y que este virus es adquirido en las personas cuando somos muy jóvenes, en la infancia, y queda acantonado en el urotelio. En momento de la inmunosupresión del trasplante, se reactiva con la posibilidad de encontrar la excreción medida por carga viral en la orina, y en aquellos casos en los cuales esta excreción se hace muy importante, puede encontrarse también en sangre a través de la misma técnica de carga viral. Este virus tiene la particularidad de desarrollar lo que se llama nefropatía por virus BK, que no tiene tratamiento específico. Es por eso que se realiza un seguimiento que debe ser un seguimiento prolijo, sobre todo durante los 2 primeros años, que es cuando se ven la mayoría de las reactivaciones, porque al no haber una terapéutica de elección, la única modalidad que podría prevenir la instalación de esta nefropatía es la disminución de la inmunosupresión para disminuir las cargas virales que se dan en el contexto de la excreción urinaria viral. También en este trasplante encontramos algunas recurrencias virales o reactivaciones virales, como es el caso del citomegalovirus que ya hemos dicho, pero también podemos tener, que es el más frecuente en todos los trasplantes, el virus simplex, el herpes simplex, dando algunas afectaciones sobre todo mucocutáneas. Y algunos hongos poco comunes en este periodo, sobre todo los filamentosos, mientras que los más frecuentes son los hongos de tipo levaduriformes y específicamente cándida, dando muguet, dando afectaciones superficiales de piel y de mucosas, mientras que los filamentosos o lo mismo las cándidas como productor de patología profunda es poco común en este tipo de trasplante. En el trasplante hepático se pueden reconocer las infecciones de tipo temprano, fundamentalmente las inherentes a la cirugía, que son infecciones abdominales de tipo bacteriana o micótica. Además, como producto de la cirugía y la inmunosupresión, las candidiasis, pero ya profundas, las colangitis y los abscesos. Y ya en un periodo más tardío, como ya les anticipé, las reactivaciones de hepatitis B y C, esto es, pacientes que se trasplantan por haber perdido el órgano, el hígado, por una hepatitis, y que cuando se injerta un nuevo hígado sano, restituyen la infección agrediendo al injerto. En realidad, esto es la pauta de que estas hepatitis no tienen solo un órgano blanco, sino que son enfermedades sistémicas y que si no tienen el tratamiento apropiado, en verdad muy probablemente recurren, les diría que en un alto porcentaje, en el injerto, volviendo a causar la injuria del órgano. Y por el otro lado, tenemos también reactivaciones de citomegalovirus, dando hepatitis, a veces muy serias, y algunos otros microorganismos oportunistas, de acuerdo a los distintos tipos que hablamos del trasplante. Contrariamente a lo que se puede pensar, en el contexto del trasplante cardíaco no existe mucho riesgo de endocarditis. Les diría que en
en las distintas instituciones que presentan o que hacen trasplante cardíaco no existen antecedentes de muchos casos de endocarditis, pero sí son muy importantes las infecciones de tipo pulmonar. Y dentro de este contexto, las infecciones pulmonares pueden ser tanto por bacterias como por hongos, mientras que lo que se asocia mayormente a la cirugía, como en cualquier cirugía cardíaca, son las mediastinitis por Staphylococcus especialmente. Staphylococcus de cualquier tipo, tanto el aureus como el epidermidis. Y ya hablamos de la toxoplasmosis, que se considera una de las afecciones recurrentes más significativas en el contexto de un trasplante cardíaco, por lo cual requiere de quimioprofilaxis permanente. Recién vimos que en el trasplante cardíaco una de las afecciones más importantes eran las pulmonares y realmente el tejido pulmonar es muy vulnerable. Entonces, en el contexto de un trasplante pulmonar, verdaderamente hay entre la posibilidad de una altísima inmunosupresión, la posibilidad de rechazo, colonizaciones previas de las vías respiratorias del receptor y la pérdida del reflejo tusivo, la posibilidad altísima de infecciones reiteradas, muchas de ellas letales. Estas infecciones suelen tener una muy rápida evolución, suele haber como habitualmente el punto más crítico es la dehiscencia de sutura, de las suturas del injerto, y comúnmente se habla de procesos bacterianos tanto como hongos. Pero en el contexto de este trasplante y en la historia de la inmunosupresión, a veces esta afección pulmonar puede estar dada por un virus y como siempre el virus prevalente es el citomegalovirus, que es el que se presenta como, tal vez en todos los tipos de trasplante, uno de los riesgos más constantes en cualquier tipo de trasplante que uno pueda evidenciar. El paciente que va a ser un receptor de trasplante, previamente a hacerlo y a entrar en lista de espera, tiene que abordar una serie de estudios generales, de los cuales yo solo me voy a referir a los infectológicos. Nos interesa mucho desde este punto de vista los aspectos epidemiológicos que se nutren a través de una muy buena historia personal y familiar, donde deben incluirse las exposiciones ocupacionales o recreacionales, la historia sexual del paciente, la presencia de inmunizaciones previas y, por supuesto, un prolijo examen físico. En realidad tenemos mucho tiempo para hacerlo. El paciente, si no cumple con las condiciones que se requiere para su estudio, no va a ser ingresado a lista de espera. Es diferente el poco tiempo que tenemos cuando estamos hablando de un donante fallecido. Entonces, todo donante vivo y todo receptor tenemos tiempo para estudiarlos y no quedarnos absolutamente con ninguna duda y cometer errores a futuro. Las pruebas serológicas no son diferentes de las que hemos visto ya con motivo de hablar de los donantes. Son exactamente las mismas, se las paso a mencionar. Hacemos para HIV una ELISA de cuarta generación que implica no solamente la investigación del anticuerpo, sino de la P24, que es un antígeno que nos da la posibilidad de disminuir el tiempo del periodo de ventana. Se investiga herpes simplex, hepatitis C, 3 marcadores para hepatitis B. Los 2 primeros es el antígeno de superficie y el anticuerpo contra el core, que nos van a hablar de una infección
de una exposición presente con una infección probablemente no resuelta. Y el tercero que ven en la lista, perdón, el último que ven listado en la lista o en la fila de la izquierda sería el anticuerpo contra el antígeno de superficie, que nos va a hablar de que si hubo una hepatitis está curada o son anticuerpos protectores que les brindó la vacunación. Hacia la derecha tenemos primero el citomegalovirus, sumamente importante para determinar estrategias preventivas en el caso de que el donante sea positivo y el receptor negativo, con lo cual tendríamos que iniciar un tratamiento con valganciclovir o ganciclovir en el receptor. BDRL para sífilis, que si fuera positiva, al igual que vimos con los donantes, debería confirmarse con el FT-APS. Toxoplasmosis, para tenerlo en cuenta, pero no nos va a contraindicar ni a alterar el curso del trasplante, si en el caso de cardíaco, como ya hemos visto, se inicia una profilaxis. El virus de Epstein-Barr, la IgG anticápside viral. Para enfermedad de Chagas se utilizan dos métodos siempre. Si hay uno positivo y uno negativo, se buscará un tercer método para desempatar. Y dentro de esos dos métodos iniciales, siempre sería bueno tener uno que sea alguna metodología de ELISA, que son las más sensibles que se utilizan, son las más creíbles en este aspecto. Entonces nos sacaría de dudas seguramente ante alguna dificultad en la no asociación de datos coincidentes. También hacemos serología para virus varicela zoster y para HTLV. Si bien la serología no es distinta entre donante y receptor, sí es muy diferente otros tipos de estudio que por supuesto no pueden hacerse en un donante fallecido. En un receptor se va a solicitar un estudio coproparasitológico seriado y fresco. Hablamos de que estrongiloides puede dar una verdadera sepsis de tipo parasitario. Bueno, entonces nosotros tenemos que prevenir esta posibilidad en colonizaciones que desconocemos. Un coprocultivo donde se evalúa la presencia de bacterias multiresistentes. Si las tuviere, este paciente debería ser aislado no por el trasplante, sino por la eventualidad de que cuando se interne pueda contagiar a otros pacientes. Cultivo de esputo, urocultivo, una intradermoreacción, que es la PPD, para evaluar la posibilidad desconocida de que el paciente presente un antecedente, una exposición previa a Mycobacterium tuberculosis. Es muy importante que las mujeres tengan su estudio ginecológico al día y que todos los pacientes tengan una evaluación odontológica para evitar en el momento de la inmunosupresión futuros problemas por presencia de lesiones previas al trasplante. Y hablando específicamente de inmunizaciones, nosotros vamos a requerir que el paciente tenga una inmunización completa contra virus de la hepatitis B. Generalmente en los pacientes que presentan afectaciones crónicas por disfunción de algún órgano, por ejemplo el renal, tienen inmunizaciones previas. Por ejemplo, los centros de diálisis se encargan de revisar esto en forma periódica, pero obviamente si ustedes constatan que el paciente no presenta anticuerpos contra el antígeno de superficie, será momento de implementar alguna estrategia para que pueda tener la posibilidad de generarlos. Lo mismo vamos a investigar hepatitis A, sobre todo si el paciente es un receptor futuro de hígado, y en ese contexto tendrá que ser inmunizado si no tiene anticuerpos protectores.
El virus influenza en forma anual tiene que ser colocada su vacuna. Streptococcus pneumoniae, damos 2 aplicaciones de vacuna, una que es la 13 valente, que es la más inmunogénica, y se complementa con la 23 valente unos meses después. Se debe tener inmunización para tétanos, difteria y pertussis, entonces se indica la triple acelular, se indica la vacuna triple viral, varicela zoster para aquellos que tengan más de 50 años, y también se inmuniza para Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza, que es esta última la vacuna más difícil de encontrar, porque ustedes saben que el componente del Haemophilus influenza, el componente de la vacuna, se utiliza para conformar las vacunas quíntuples, con lo cual desgraciadamente es muy difícil encontrarlo en forma separada. Y también se debería vacunar para papillomavirus, porque verdaderamente HPV es un problema importante en los pacientes receptores de trasplante, porque la inmunosupresión en aquellos que presenten alguna lesión verrugosa hace que el virus evolucione muy rápidamente, dando verdaderas verrugas gigantes, y no se olviden que es un oncovirus, es decir, que puede desarrollar dentro de esa afección verrugosa una alteración de las células que terminen en un cuadro neoplásico. Para finalizar, recordemos que las complicaciones infecciosas luego del trasplante son prevenibles, que hay patrones específicos de acuerdo a cada etapa del trasplante, y también los hay específicos, particulares, de cada uno de los tipos de trasplante. Todas estas infecciones requieren de estrategias preventivas, y esas estrategias preventivas serán ajustadas y personalizadas de acuerdo a los datos positivos que tengamos del donante, del régimen inmunosupresor que se utilice, del patrón local de infección en cada región, en cada área y en cada hospital, y de las condiciones particulares de cada uno de nuestros receptores.